Entonces ahora les voy a mostrar el videito, dura muy, muy cortito, pero para que vean que es bastante interesante. Entonces, ahí me dicen si se ve, ¿se ve? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ok, actualizo ahí estos chicos. Bueno, muy bien. Cuenta de la cuarentena, no han podido seguir trabajando, pero en el afán de conseguir el sustento diario para el hogar, Es Colombia, Bogotá. y por eso encontraron en casa una nueva manera de trabajar y de conseguir un dinero extra para sobrevivir. En el taller de los hermanos Villarraga fabricaban puertas, rejas, andamios y todo lo relacionado con la metalmecánica. Pero debido a la cuarentena que enfrenta el país, se quedaron sin seguir produciendo y entregando sus trabajos. Pero lo que no les faltó fue ingenio. Ahora, ante las circunstancias, estos hermanos empezaron a crear estos rodillos con el objetivo de generar ingresos y también que los amantes de la bicicleta puedan seguir montando sin salir de casa. Encontramos una oportunidad en nuestro taller de fabricar estos elementos para que todos aquellos ciclistas que quieren seguir ejercitándose en casa nos pueden contactar. Nos reinventamos con el tema de las bicicletas. Yo soy ciclista además y se hizo ese producto a muy bajo costo, fácil acceso para poder entrenar en casa. Fanny es otra emprendedora de las que tuvo que reinventarse. Tenía un bar, el cual ya no puede abrir, pero ahora dedica su tiempo libre a fabricar tapabocas y batas quirúrgicas. Ahora nos dedicamos a hacer batas quirúrgicas, zapatones, tapabocas, hacemos los overoles que son en un material especial y pues rebuscándonos para así poder sobrevivir y pues para poder alimentarnos, conseguir para la comida. Clara confeccionaba ropa para una empresa y ahora su tiempo lo dedica también a fabricar tapabocas, que es uno de los elementos que tiene actualmente una elevada demanda en todo el país. Ok, bueno, fíjense en que esto es muy interesante porque si bien, ahí voy a admitir a los chicos, si bien ahí ustedes van a ver que también aquí en Mendoza ya se están haciendo esta tarea de hay un emprendimiento que también ha puesto, digamos, para las personas que no, digamos, sobre todo que no han podido salir o no pueden salir todavía en bicicleta, bueno, ya se están incorporando, digamos, de esta modalidad, ¿no? Así que para decir, ya ahora vamos a volver al PowerPoint, pero es muy importante ver qué característica central tiene la teoría de la contingencia, que frente a un elemento imprevisto o frente a una situación del imprevisto, la administración, según esta teoría, dice que no existe una única forma para resolver el problema, ¿sí? Vamos a ver ahora las limitaciones que tuvo la teoría de los sistemas, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien o hay alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cuál fue la limitación que tuvo esta teoría? ¿Sí? Primero, dice, no todas las contingencias críticas se han identificado. ¿Sí? Y porque a veces es muy difícil, a ver, voy a volver al caso de la pandemia porque me parece un ejemplo bien contundente. Sabíamos que estaba esta situación en China, pero nunca nos imaginamos que iba a llegar tan rápido. Y de pronto, algunos empezaron a avispar y dijeron, che, pero hay que hacer esto. Pero bueno, no se tenía todo previsto. Bueno, hasta que en la marcha empezaron a identificar o empezaron en función de la experiencia de otro, decir, no, acá hay que hacer un protocolo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o sea. Pero a veces cuando llega un imprevisto, ahora es la pandemia porque nos ha tocado a nivel mundial, pero a veces hay otro tipo de contingencia que no siempre se pueden identificar así a la luz del día, por decirlo con una expresión poética, sino porque muchas veces hay que conocer mucho, tener mucho, digamos,
mucha experiencia del negocio, ¿sí? O a veces tenés un macroambiente hiperfragmentado y un mercado en crecimiento. Entonces, ¿cómo haces cuando tenés esa hiperfragmentación en un mercado que está en crecimiento? A veces no lográs ver todas las contingencias. Y después dice, la teoría puede no ser aplicado a todos los problemas administrativos, porque es verdad. Por ejemplo, ¿dónde no pudo dar una respuesta a la teoría de la contingencia? Por ejemplo, de la teoría laborales, que se necesitó otros tipos de prácticas, instrumentar otros tipos de protocolo, ¿sí? Quizás a nivel financiero, a nivel económico, pero no siempre, vuelvo a decir, la teoría responde a todo. ¿Y esto por qué tiene que ver? Tiene que ver porque quienes nos dedicamos a, yo salvando la distancia porque no le llego ni a los pies de los talones a estos grandes autores, pero quienes nos dedicamos a la investigación, ¿qué es lo que pasa? Que lo que escribimos tiene una limitación porque nuestro cerebro está limitado y por más que haya una escuela de pensamiento, siempre va a ser siempre va a ir avanzando, pero va a ser limitado, dado un contexto, dado un límite de tiempo. Y por eso sabemos que la ciencia de la administración, como las otras ciencias, es perfectible. Se va perfeccionando en el tiempo, porque las personas van adquiriendo nuevos conocimientos, porque imagínense que no es lo mismo hoy, con toda la era de la hiperconectividad que hay, si nosotros tendríamos que mirar a 1950. Pero yo digo, ¿por qué esta gente fue grande? ¿Por qué sin tener business, WhatsApp Business, sin tener Facebook, sin tener Instagram, sin tener Google, sin tener ningún otro buscador, esta gente se peló la pestaña tratando de investigar, de estudiar? No quiere decir que ahora no hagamos nada. Al contrario, pero tenemos otras herramientas que en ese momento no se contaban. Aparte la distancia física. Hoy no es necesario ni siquiera tener que recorrer grandes distancias. Gracias a la tecnología, por eso esta autora va a plantear que uno de los hitos centrales de la teoría de la contingencia es la tecnología. Otro elemento que no se vayan a olvidar es el ambiente, por eso estaba relacionado con la segunda consideración cuando analizábamos las conductas. Hay un ambiente inicial que me va a dar respuesta frente a ese estímulo dentro de ese ambiente determinado. ¿Sí? Y el tamaño de la organización es muy importante, no es lo mismo que se aplique tecnología para un tipo de tamaño organizacional que para otro. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas que quieran hacer con respecto a esto? Es muy simple, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, mi objetivo de hoy era tratar de terminar de ver la teoría de los digamos, de la contingencia explicada, y ahora pasamos a hacer un cuadro, digamos, es como si ahora fuéramos por un momento Van Gogh. Ah, qué bueno sería, ¿no? Pero donde nos pusiéramos a pintar, pero no pintamos cualquier cosa, no, él no pintaba cualquier cosa, pero se dejaba llevar por la creatividad. Ahora vamos a tratar de recordar esa pintura. ¿Y qué es la pintura? La pintura de las distintas teorías administrativas. Entonces, vamos a hacer, ahora llega, ¿sí?, la etapa de la clase donde hacemos un repaso de todas las teorías. Luego vamos a hacer un repaso de todos los temas vistos para ahora, para que ustedes el martes estén bien power, bien entrenados. Después vamos a hacer un repaso de los primeros temas, porque yo creo que ustedes están todos en condiciones de ir al global, y entonces me gustaría que estuvieran bien entrenados para el global. De todas formas, el próximo jueves yo voy a estar en línea, tanto a la tarde como a la noche, no todas las horas, pero voy a dar una cierta hora como para que ustedes me puedan consultar, como para que ustedes me puedan, digamos, decir si tenemos alguna noticia o novedad del parcial, si tienen alguna duda, van estudiando y porque se quieren organizar, entonces está bueno ya contar con
el material y por ahí están viendo y les surge una duda después, bueno, no importa, lo vemos el jueves que viene. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cuáles son todas estas teorías? Hacemos un repaso general. Primero, ¿qué dijimos? La administración científica, máximo exponente, Frederick Taylor, y sus seguidores. El matrimonio Gilbert con el estudio de los micromovimientos, Henry Gant con el desarrollo del programa, el cronograma de actividades con relación al tiempo. ¿Sí? Luego, pero enmarcado ¿en dónde? En las tareas. ¿Sí? Él va a decir, su gran, digamos, hito como teoría, es la racionalización del trabajo. O sea, pasar de un modelo empírico de la observación a pasar a un método sistematizado. ¿Sí? Estudio de tiempo y movimiento. Recuerden que se descomponen las actividades, se analizan, y a esas actividades, digamos, que son a través de movimientos útiles, se racionaliza, se economiza, se establece un tiempo patrón. A las actividades que son inútiles, las elimina. Y luego están los tiempos muertos, ¿sí? El periodo del almuerzo, el periodo de ir al baño, por ejemplo, necesidades básicas. ¿Mm? Para Fayol, en cambio, esta teoría clásica, no crean que la teoría clásica es solo Fayol, hay muchos seguidores, nosotros vemos solo los máximos exponentes. Tenemos a Fayol que va a analizar a toda la organización, por eso él dice, va a mirar a la organización formal, dando un énfasis en qué cosa, en la estructura organizacional. O sea, él va a establecer el proceso administrativo, planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Los 14 principios, la equidad, la unidad de mando, la unidad de dirección, el principio de la estabilidad, bueno, y las funciones administrativas, no se lo olviden. Luego tenemos la teoría clásica con, justamente, recordemos que, perdón, también tenemos dentro de la teoría clásica, tenemos a Max Weber, ¿sí? Max Weber, recordemos cuál fue el gran aporte con Max Weber. Max Weber va a sostener la legitimación de un cargo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace la legitimidad? La legitimidad es ese respaldo por el cual, ¿sí?, las personas se sienten como de alguna manera garantizadas que no están en la organización por amiguismo. Fíjense, yo digo, si se levantara de la tumba Don Weber, digamos, se agarraría de las mechas. ¿Por qué? Y porque muchas organizaciones, ¿sí?, en muchas organizaciones no se da esto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, la legitimación, él va a dar inclusive el concepto de cómo es la autoridad carismática, la autoridad legal, en fin. Después los neoclásicos, estoy haciendo así como un salto de lo más importante, pero para que vayan viendo que cada uno de estos teóricos dedicaron una impronta a la administración. Los neoclásicos, fíjense que ellos, uno de los exponentes como neoclásico es Peter Drucker, con la administración por objetivos, ¿sí? Él va a reforzar la teoría de los clásicos, no dice, no, un momentito, acá no pasó nada, no, va a reforzar los principios de, por ejemplo, los principios de Fayol, la especialización, Taylor, pero a su vez él va a hablar de administrar por objetivos. Va a hablar que una organización tiene que determinar la visión, la misión, los valores, las metas. Todo eso lo analiza Peter Drucker. Bueno, después tenemos la teoría de las relaciones humanas, que se acuerdan que vimos que uno de los máximos exponentes, eran muchos, pero nosotros particularmente en Administración 1 vemos a Elton Mayo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El gran
el gran aporte que dio Elton Mayo. ¿Cuál fue el gran aporte? El gran aporte que dio Elton Mayo fue los grupos informales. ¿Sí? Él va a decir, justamente, en los grupos informales, que es lo que le va a dar, voy a decirlo con palabras un poco más actuales, pero es lo que va a reforzar a la cultura organizacional. Porque va a decir que las personas no solamente trabajan dentro de la organización, sino que comparten la vida, ¿sí? Y entonces por eso es muy importante el rol que juegan los grupos. Va a decir, cuando una persona está cansada, va a tener la fuerza del grupo para poder terminar esa jornada laboral, y esto es así. O se vuelve como un efecto contradictorio, a veces cuando es un grupo, y donde a veces no se da esa interrelación entre los miembros del grupo, se vuelve mucho más fatigosa la tarea. ¿Estamos hasta acá? Bien, y se acuerdan de esas 4 etapas que decía Elton Mayo, muy importante tenerlas presentes. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan la época de la iluminación, donde él decía, ¿habrá una relación directa entre la producción y la iluminación? Se dio cuenta que no en forma directa. Sí, otros investigadores como Lorsch y otros van a decir que es muy importante los factores higiénicos y motivacionales, y uno de los factores es decir, si yo estoy en malas condiciones laborales como resultado, también va a afectar a la productividad, quizás no directamente, pero sí a nivel físico, ¿sí? Y eso va a hacer que en el mediano y largo plazo se vea afectada también la productividad, porque no voy a poder rendir como antes, pero eso se descubrió mucho más tarde, ¿no? Pero al menos para que nos quede la idea muy clara, ¿sí? ¿Cuál fue la gran contribución que dio Elton Mayo? Después con la teoría del comportamiento, con MacGregor. ¿Qué fue lo que él dijo? MacGregor realmente ha sido algo extraordinario, cuando es esa mirada de la organización, una mirada, prácticamente una mirada de las X, una visión X. Si yo les hiciera una pregunta, por ejemplo para el parcial, ¿no? Dijera, bueno, hagan un cuadro comparativo entre Taylor y MacGregor. Pregunta, ¿puedo comparar toda la teoría de MacGregor con Taylor? No, evidentemente que yo lo que puedo comparar va a ser tomar la teoría de Taylor con la visión, tanto del operario como la parte del directivo, de una visión X. ¿Cuál era la visión X? ¿Se la recuerdan? Era, recordemos, que el operario no hacía nada que no le sea encomendado, no hacía más de la cuenta, ¿sí? Le gustaba que recibir órdenes, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba el concepto del pan y palo? El concepto de que el hombre siente tanta repugnancia en su trabajo que por más que se haya refuerzo, si no hay un castigo, no lo hacen al trabajo. Es muy fuerte toda esta frase y expresiones de MacGregor, ¿sí? Desde una visión X. Y desde una visión Y, la visión Y, ¿cuál era la visión Y? Y la visión Y es que tanto el directivo va a escuchar, va a aceptar objeciones y va a apoyar para que el empleado, desde una visión Y, ¿qué es lo que tenga? Y tenga cierta proactividad, sienta que puede desarrollar sus talentos, sus habilidades, va a ser tenido en cuenta y por lo tanto va a ser creativo, o sea, hay un ida y vuelta mucho más grande. Bueno, después nos encontramos con la teoría de los sistemas. ¿Qué decimos de la teoría de los sistemas? Profe, Sí. le hago una consulta ahí. Entonces, hola, ¿me escucha? Sí, por supuesto. Espera que me voy a poner, aguantar un cachito que me pongo mejor los auriculares. Espera, ahí está. Sí, dale. Entonces, entre la visión de Taylor y la de MacGregor era parte de la teoría de las relaciones humanas. Del comportamiento, porque acordate que hay como una pequeña diferencia. Uno es el comportamiento y el otro es las relaciones humanas. Y vos decís, ¿pero cuál es la diferencia? Del comportamiento organizacional. Claro, que por eso está más ligado el comportamiento relacional
está más, a ver, te lo voy a decir con palabras no académicas, está más emparentado, ¿sí? Sí. Con la teoría conductista, porque es cómo se comporta la persona. La teoría conductista es psicológica, solo que nosotros lo tomamos, ¿no? La administración. Es cómo se comporta la persona ante un estímulo, ¿sí? Lo que va a decir McGregor, siguiendo esta visión conductista, pero aplicada al ámbito de la empresa, específicamente al ámbito laboral, es que existen dos visiones. Una visión X, donde es una visión... Esa es la que nosotros podemos... está asimilada con la de Taylor. Totalmente. Y él le da más fuerza a la I como una comparación, digamos. Como una comparación, no es que le da más fuerza, sino que compara. Porque dice que en una organización, y es lo que te pasa a vos también, en una organización conviven las dos visiones. Sí, claro. ¿Sí? Sí. A veces podés tener un jefe con una visión X y donde no te quiere delegar. Y ahí hablamos más que nada también, ahí salta el tema de la cultura, ¿no es cierto? Ah, bueno, sí, totalmente. Ahí le damos pie a la cultura. ¿Por qué? Porque digo, vos tenés un jefe que tiene una visión X, pero también hay un grupo que acepta a ese jefe de esa manera. ¿Se entiende? Decir, bueno, el jefe no quiere delegar. Bueno, más así, ¿qué es lo que quiere que hagamos? 2 más 2, 4. Perfecto, tú pones 2 más 2, 4. Y, che, pero ¿qué pasa si hacemos 2 elevado al cuadrado? Uy, no, pero él no nos dijo solo 2 más 2. ¿Viste? O sea, vos encontrás ciertas organizaciones que son así, en sus prácticas administrativas, ¿no? O al contrario, vos a veces tenés organizaciones donde tenés un jefe que te dice, te voy a decir, no, che, pero podemos hacer 2 elevado al cubo, 2 elevado al cuadrado, 2 fracciones. Hacelo, sí, me encanta, vamos, podés hacer esa fórmula así, aplicado acá. Mira, consigamos plata para que tu proyecto... Y a lo mejor te apoya, y te dice, bueno, fíjate qué resultado te da, y después lo vemos juntos, y yo te digo hasta dónde sí y hasta dónde no. Exacto, pero vos ya te entusiasma, te hace que vos te comprometas, que vos decís, che, qué bueno, y quizás cuando vos pidas un favor, decís, che, mira, vos sabés que tengo que rendir administración 1 el martes, anda tranquilo, porque yo veo que vos acá estás dando lo mejor, y sí, tenés que rendir, además que por ley, pero puede ser que hay empresarios que te dicen, ¿vos tenés que rendir? Ah, bueno, sí, yo sé que es por ley, pero ¿sabes qué? En tu puesto hay 100 personas esperando fuera. Entonces, o sea, bueno, digo como todos los, como diría mi abuelita, todos los bemoles, ¿no? Pero, a ver, yo, una cuestión porque veo que a veces en los globales, no quiere decir que a ustedes les pase esto, pero a veces muchas veces en los globales el alumno dice, existen 2 tipos de personas, desde McGregor, ¿no? No existen 2 tipos de personas, son 2 visiones de comportamiento, ¿sí? Claro. Esto digo así en general. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, ¿qué hace la teoría de los sistemas? La teoría de los sistemas, ahora ya un poquito más acá, lo que hace es tener una visión holística, ¿sí? ¿Qué significa una visión holística? Y una visión integral. Si yo dijera, ¿cuál es la diferencia? Una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la teoría de Taylor y la teoría de los sistemas? Por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? Y bueno, ustedes van a decir, profesora, eso es muy simple. La teoría de la administración científica analiza las tareas y cómo debe ser la tarea. La teoría de los sistemas es muy amplia, es holística. Y donde cada partecita, ¿sí?, es importante en el todo. Y donde tiene que haber 2 elementos centrales. 2 elementos centrales. 2. La interrelación y la interdependencia, ya sea en su dinámica estática o en su dinamicidad. ¿Sí? Entradas, procesos, salidas, retroalimentación. Estamos hasta acá, ya después vamos a repasar las características de los sistemas, la jerarquía de los sistemas, ya lo vamos a ir repasando. Y luego tenemos esto, el enfoque de las contingencias. ¿Qué es dónde pone su acento la teoría de la contingencia? Todo esto, por eso está hablando. Entonces, la teoría de la contingencia, ¿dónde va a poner su acento? Va a poner su acento en la tecnología. ¿Sí?
¿Pero en dónde la tecnología? ¿De qué manera? Y va a decir que no existe una única forma de actuar frente a las prácticas administrativas. Existen muchas posibilidades para llegar a una meta. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, concluida todo el repaso de las teorías, yo quisiera primero escucharlos a ustedes qué dudas tienen, así ya vamos a repasar los otros temas dentro de lo que sería el segundo parcial, y después abocarnos a todos los temas del las primeras unidades que entran ahora para el global. ¿Sí? ¿Qué dudas tienen? Capaz que no tengan ninguna duda y me sorprenden. Una cuestión antes que se estén preparando para preguntar, es que una pregunta que generalmente hacemos es, ¿cuál es la diferencia entre Taylor y Fayol? Por favor, no se me vayan a confundir, no vayan a decir otra cosa. La gran diferencia entre Taylor y Fayol es la supervisión. ¿Cómo es la supervisión para Taylor? Recordemos, la supervisión para Taylor era que un operario, ¿sí?, iba a ser supervisado por muchos capataces, ¿sí?, capataces especializados. En cambio, él lo va a llamar supervisión funcional. Para Fayol va a decir que se tiene que cumplir digamos, lo que se da la autoridad lineal o escalar, donde un operario recibe órdenes de un único jefe, ¿sí?, o supervisor. ¿Estamos hasta acá? Esto es lo que siempre, bueno, preguntamos muchas cosas, pero generalmente eso viene muy en evidencia, ¿sí? Bien, ahora micrófono abierto, ¿qué preguntas tienen? Profe, en ese cuadro que hizo recién, ¿aparecía algo de sistemas? No vi que apareciera de la... ¿Sí? ¿Querés que te lo muestre? De todos modos está en la plataforma, ¿no? Y creo que no lo subieron también al grupo, me parece que sí. Sí, Mira, pero ahí, fíjate en acá. ese cuadro que estamos viendo ahí. Ahí, ¿sí? Ah, ahí, en la estructuralista. Ah, bien, bien. Exactamente, ahí está. Lo tenía como teoría de los sistemas y no como No, es estructuralista. que en realidad, fíjate que la teoría de los sistemas también es llamada teoría estructuralista. Ah, bien, bien. Sí, así que pero no, nada, está bueno que lo dijiste porque por ahí lo decimos con otro nombre, decir, ¿cómo? Era otra teoría, no la vimos, no está en el programa, entonces se nos hace un lío, y es que en realidad... ¿Han logrado ver ya todas las teorías? Profe, yo respecto, no es una pregunta, sino quizás una afirmación. Dentro de lo que usted decía, las diferencias de Taylor y Fayol, podemos decir que la diferencia es en los principios de Taylor, la supervisión funcional, y en Fayol, dentro de sus 14 principios, la unidad de mando. Claro, Ahí decimos que exactamente. ellos tienen la diferencia. Totalmente, correctísimo, correctísimo. Sí, sí, sí. O sea, para Fayol es el principio de la unidad de mando. Sí, sí, muy bien. Y para Taylor es la supervisión funcional. Si se corta no hay problema porque volvemos a entrar. A ver, ¿cuál, por ejemplo, si yo tuviera, a ver, específicamente, ¿qué temas son los del segundo parcial?
A ver, yo les digo de mi parte son todos los que vimos, o sea, piensen que el primer parcial entró hasta cultura organizacional y ahora en el segundo parcial entra estructura organizacional, sistema y las teorías, la evolución del pensamiento administrativo. O sea, la única que no entra ahora para el parcial, lo único que no entra es la teoría Z. Pero después todo el resto de las teorías entran, así que por favor traten de ver unidad 4, unidad 5, ¿sí? Profe, ¿y a qué le va a hacer mucho hincapié, digamos, usted en el examen? O sea, porque las teorías son muy amplias, las características son muy amplias, pero ¿qué usted va a hacer hincapié, digamos? ¿Qué es lo importante que tenemos que quedarnos para el examen? Y lo que pasa que es todo, porque si yo te digo, mira, de Taylor mira los principios, pero después no te conviene, porque si vos no intentás ver todo, primero que por tiempo, vos rendís ahora el 9 y ya después tenés vamos a suponer que te vaya todo bien y que rindas todos los otros parciales muy bien, pero tenés poquito tiempo para madurar los temas para el global, y el global es oral. Entonces, si vos solo te quedaste, yo te digo, no, mira, solo vete no sé, las características, y te olvidaste las limitaciones, las contribuciones. Yo no, o sea, en las teorías pregunto todo, porque todavía primero que no armé el examen, eso es básico, punto 1. Pero si vos me preguntás, pero de las teorías, ¿qué es lo más importante? Y es todo, porque es común que una cosa lleva a la otra. Si yo te digo, por ejemplo, la visión X, bueno, si yo solo estudio la visión X y la visión Y, o sea, tendría que ver el contexto, tendría que ver. Acá pregunta Marcos, ¿existe para Taylor el concepto de la centralización? A ver, más que de la centralización, está excelente esa pregunta, excelente. Mira, más que la centralización, él va a subrayar así, porque la centralización y la descentralización viene prácticamente después del análisis. Pero para él, para Taylor, sí estaba como muy enfocado en la función del capataz. ¿Sí? Fíjate que él no hace en ningún momento un discurso de análisis organizacional, para nada. Él se dedica básicamente a estudiar los ritmos y movimientos de trabajo dentro del área de producción. O sea, si vos si vos decís, pero si vamos a ser muy rigurosos, prácticamente veía como en el supervisor como la máxima autoridad para el operario. ¿Sí? En ese sentido podría ser sí, pero no estamos seguros si él específicamente escribió, porque no lo escribió. No sé si me logro explicar. A diferencia de Fayol, que sí, podemos decir que gracias a él, tiene un concepto de comunicación centralizada y descentralizada. Por ejemplo, si vamos a hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque Fayol, fíjate lo que él dice, la comunicación es descendente, solo es ascendente, fíjate que es centralizado, solo es ascendente cuando hay un desperfecto. O sea, se te rompe la máquina, ahí sí le decía al jefe, che, jefe, ¿sabés qué se me está rompiendo la máquina? Pero no es que vos te podés, en el concepto de Fayol siquiera, podría decir, bueno, me parece que acá podríamos hacer una mejora. No estaba el concepto. ¿Sí? Por eso, entonces, volviendo a la pregunta. A ver, acá Agustín dice, ¿pero habla de descentralización? No, porque, a ver, piensen que la teoría de Taylor, ¿sí?, se centra en las tareas. Cuando hay centralización, vamos a ir al revés. Dejemos por un ratito Taylor y Fayol, descansando por un ratito, ¿sí? Acá tenemos Taylor y acá tenemos Fayol, lo dejamos por un ratito ahí. Vamos a ir al revés. ¿Qué significa centralizar y qué significa descentralizar? ¿Sí?
La centralización significa cuando la autoridad está concentrada en su máxima expresión, o sea, en el dueño de la fábrica, o en el dueño, con palabras actuales, en el del dueño del emprendimiento, el dueño del negocio. ¿Sí? Descentralizar significa que se va delegando las tareas. ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo llamamos a Taylor. ¿Sí? Entonces entra en escenario Taylor. Taylor no habla ni de centralización ni de descentralización, solo de tareas. Imaginémonos que somos todos supervisores y tenemos a Juanito enfrente nuestro. A Juanito solo le decimos lo que tiene que hacer, y si lo está haciendo bien y si lo está haciendo mal. La película, la parodia que lo muestra muy gráfico y muy bien, es la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde vos tenías al supervisor que iba indicando, iba revisando, y lo único que ellos tenían que hacer como máquinas era hacer. Cuando hubo un inconveniente de problemas entre el operario, uno lo acusa al otro, el otro lo reta, se para, se frena la máquina, por eso digo, no está, la descentralización significa que a mí me han conferido por la autoridad, dirían Weber, por el derecho de la legitimación a encomendarme una serie de tareas. A mí me dicen nada más, o sea, no hay en cuanto a las decisiones, porque descentralizar significa que si, por ejemplo, ¿cuándo sería descentralizar? ¿Sí? Es cuando, por ejemplo, el director de la carrera ahora nos autorizó, para decirlo con palabras bien actuales. Ustedes saben que nosotros para tomar examen, normalmente, yo creo que se lo he explicado, pero por la duda lo vuelvo a explicar. Normalmente nos dan un acta de todos los alumnos. Esas actas no pueden salir. Llueva, caiga piedra, no haya nadie, no pueden salir, se la dejas al guardia de la universidad, no pueden salir, es un instrumento público. Ahora, ¿cómo se hace acá en la pandemia? Entonces, nos autorizaron a través de un decreto, donde nosotros como profesores tuvimos que llenar una declaración jurada, donde nos comprometíamos a establecer el examen vía Zoom, donde el alumno se tenía que inscribir y donde también se comprometía, digamos, a esa instancia, porque no estaba la entidad física que legitima, digamos, esa mesa. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Tuvo que participar, además de las profesoras, ¿sí? Tuvo que participar el director de la carrera, la secretaria académica, como partes integrantes para legitimar, además de las docentes y además de los docentes, esa mesa. Entonces, me confiere a mí la universidad la posibilidad de que tenga las actas en tanto y en cuanto actas transitorias, no definitivas, hasta que se vuelva la actividad normal. ¿Se entiende? O sea, la descentralización significa que me asignan tareas. Distinto es que yo les diga a ustedes, hagan esto, hagan el otro, como en la actuación de Taylor específicamente. ¿Se entiende, Agustín y Marcos? ¿O hice mucho lío? Profe, entonces Taylor no habla de la centralización y Fayol habla de la centralización. No, para. Fayol sí va a hablar específicamente a través del proceso administrativo, a través de las funciones administrativas, sí. Lo que no habla es Taylor. Taylor se concentra, pónganle palabras a Taylor, que lo único que él habla es específicamente de el rol de las tareas, el rol del trabajador, cómo tiene que ser el trabajador, cómo debe de planificarse, debe de supervisarse, pero no estaba el concepto desarrollado como lo fueron desarrollando después Fayol y los otros autores, ¿sí? Claro,